Segundo, quiero confirmarles que el examen va a ser dentro de 8 días. Me hicieron la solicitud de cambiar la fecha del examen, pero realmente no accedí al cambio. Primero, porque soy muy estricto en mis cronogramas, como se han dado cuenta. Segundo, porque la universidad también nos ha pedido ser muy estrictos en el cumplimiento de los cortes según como lo tienen establecido administrativamente. Tercero, porque pienso que el asumir las responsabilidades como estudiante de medicina en momentos donde hayan, digamos, como ciertos niveles de estrés en razón de las múltiples actividades que ustedes tienen que hacer, pues de alguna manera también es una forma de educar y de ir cimentando lo que es la vida real del médico. Ustedes cuando estén trabajando y sean cirujanos y tienen 5 cirugías programadas y de repente llega un paciente de urgencia que tienen que operar, independientemente de que ya tenían un cronograma con 5, si les ponen una más, la tienen que hacer. Ustedes pueden estar de turno en ginecología y obstetricia y de repente ya llegaron faltan 5 minutos para entregar el turno y de repente llegó un paciente con un parto en expulsivo, lo tienen que atender. Y así con cualquier circunstancia, entonces yo pienso que el asumir que tienen 3 exámenes en una misma semana, pues es parte de ser médico y es algo que les tiene que ayudar también un poco a forjar el carácter y a manejar también sus tiempos y sus responsabilidades. Entonces, por eso no voy a cambiar la fecha del examen. Nos encontraremos a las 11 de la mañana. Dentro de 8 días les pasaré el link y ustedes durante el lapso de máximo de 1 hora tendrán tiempo para acceder al formato de Google Forms y llenar y completar el examen. Les pido que sean muy honestos, que lo contesten a conciencia, que no le paguen a un psiquiatra para que se lo hagan o que no traigan a su novio o novia residente de psiquiatría para que se lo conteste, ni que se reúnan en grupo a contestarlo, ni que le pregunten a los del grupo B o a los del grupo A que les preguntaron. Va a haber un examen para el grupo A, va a haber un examen para el grupo B, va a haber un examen para el grupo C. Todos van a ser distintos. Obviamente no puedo vigilarlos porque cada uno va a estar en su casa, así que lo dejo a la conciencia de cada uno, pero la idea es que no saquen apuntes, que no saquen libros, que no se metan a internet, sino que realmente en el marco del tiempo, que va a ser máximo de 1 hora, pues lo puedan contestar. Cuanto más rápido lo contesten, pues muchísimo mejor. Va a ser un examen muy sencillo, apenas van a ser 20 preguntas, entran todos los temas que hemos visto durante el semestre, habrá una pregunta abierta de la autoevaluación para que también por favor la contesten, muy conscientes y muy honestos al respecto de su tema. Realmente aquí lo importante no es el examen, sino el aprendizaje, pero tenemos que objetivar la evaluación y por eso vamos a hacer esta actividad. Inicialmente pues tengo 1 hora planeada para que se haga el examen, pues por el tema de conexión y todo lo demás, pero podría ser menos, podría ser 40 minutos o media hora dependiendo de cómo se haga el piloto y básicamente pues por lo que les digo que va a ser algo muy sencillo. Yo en lo único que les puedo colaborar es en darles ánimo para que sigan adelante con su tarea de ser estudiantes de medicina y futuros médicos y lo único que puedo hacer por ustedes es de pronto no hacer un examen tan largo ni tan exigente, sino un examen corto y sencillo para que se cumpla el objetivo de la evaluación, ¿ok? Dándole mayor prioridad al proceso que cada uno de ustedes ha desarrollado, pero también dándole importancia al cumplir los objetivos de el ejercicio de formación que implican manejo del tiempo, priorización, entre otras cosas. Si ustedes vinieron a clases, si ustedes prestaron atención, si ustedes participaron, que poco lo hacen, pero bueno, algunos lo hacen, si ustedes tomaron sus apuntes, si ustedes estuvieron pendientes de lo relevante de todas las clases, pues ahí están todas las respuestas del examen. Entonces no tienen que angustiarse, no tienen que acelerarse, simplemente lo tienen que hacer tranquilamente y reflexivamente. Si se sacan 5, espectacular. Si no se sacan 5, pues no importa. La pregunta que hayan tenido incorrecta, pues les servirá para después revisar y hacer un aprendizaje sobre el mismo tema. ¿Listo? Entonces, esas son las instrucciones sobre el examen. Vuelvo y les repito, es un examen acumulativo, entonces entran todos los temas que hemos revisado hasta este momento y calculo que aproximadamente el examen tenga unas 20, 25 preguntas máximo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre la evaluación?
No, no, señor. Ok, muchas gracias. Entonces espero que haya quedado muy claro. Y de una vez, pues la sugerencia es que manejen bien su tiempo, chicos, que manejen bien el tiempo para que no tengan, digamos, como estos cruces que en la vida siempre nos van a pasar, pero si uno es lo suficientemente organizado, de pronto no entra en estrés y angustia cuando se enfrente a una situación de estas. ¿Listo? Un segundo, por favor. Bueno, muy bien. Ahora sí, regresamos después del corte de comerciales y de ese anuncio y empezamos el tema del día de hoy, que es trastornos de la conducta alimentaria. Quiero decirles que el día de hoy preparé una conferencia muy, digamos, orientada hacia ustedes como médicos generales y como muy desde la atención primaria. Obviamente es una charla de psiquiatría y tiene su sustrato desde la psiquiatría porque es un trastorno mental, es una enfermedad psiquiátrica, pero quise hacer un abordaje más como para ustedes como médicos generales y en términos de las acciones que se tienen que hacer desde la atención primaria el día de hoy. Entonces, de pronto hoy no vamos a hablar cosas como tanto de psicopatología, sino más bien de intención terapéutica y evaluación a nivel primario, pero obviamente en el marco pues de la psiquiatría como tal. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de los trastornos de la conducta alimentaria, estamos hablando, como les dije anteriormente, de unas enfermedades mentales, estamos hablando de trastornos mentales que de hecho tienen un capítulo importante en el CIE-10 y en el DSM, que cada vez van en mayor aumento, en mayor ascenso y que incluso se ha aumentado la cantidad de trastornos de conducta alimentaria que se consideran o se tienen, donde ya no solamente tenemos los típicos como la bulimia y la anorexia, sino también ahora se integra la obesidad, se integra la vigorexia, se integran los trastornos mixtos y los no identificados o no clasificados como parte de este grupo. En términos generales, nosotros podemos decir que son enfermedades psicosomáticas caracterizadas por la disregulación del comportamiento ingestivo en un individuo que presenta una serie de conflictos psicosociales y estigmas que su resolución está inevitablemente condicionada por el logro y o la persistencia de un estado de delgadez. Entonces,
Los trastornos de conducta alimentaria son enfermedades mentales o trastornos mentales donde las personas experimentan una sensación de disconfort de su imagen corporal, una distorsión de esa imagen corporal y empiezan a tener una serie de conductas que van orientadas hacia la reducción o el perfeccionamiento de su peso y o imagen corporal. Obviamente, esta conducta va asociada a una serie también de emociones y sentimientos negativos con respecto a su autoimagen. Y en últimas, lo que busca es tener el control de la situación y el control va a estar mediado o va a estar reflejado en el hecho de no engordar o no aumentar de peso o de sostener y mantener una imagen consecuente con delgadez, con esbeltez o con un bajo peso. No solamente van a ver esos síntomas generales que acabamos de describir en la contextualización y en la definición, sino que también se va a asociar a una serie de síntomas físicos muy importantes. Yo aquí no los tengo anotados, pero pues es importante que ustedes los tengan en mente como médicos generales. Igual no trajimos imágenes, pero ustedes ponen anorexia y bulimia en Google y les salen cantidad de imágenes para que tengan como muy en mente cómo sería un paciente de estas características, pero obviamente los pacientes tienen pérdida significativa del peso corporal, en ocasiones llegan a la caquexia, los pacientes pueden tener grados de desnutrición con las respectivas representaciones clínicas que esto podría tener. Entonces podemos tener pacientes con alteraciones cutáneas, podemos tener pacientes con lesiones orofaringias, con orolinguales asociados a quemadura, por ejemplo, por el vómito, podemos tener alteraciones en la dentición. Podemos tener alteraciones también en términos del sistema tegumentario, problemas mucho más internos y más profundos como las arritmias cardíacas, alteraciones en la regulación de las ondas en el electrocardiograma, puede haber aumento del QT, puede haber también desequilibrios hidroelectrolíticos, alteración de la función renal, de la función tiroidea, entre muchos otros signos y síntomas, digamos, físicos que se pueden ver en un paciente que incurra en un trastorno de conducta alimentaria. Pero además de esos físicos y además de esos generales que dijimos en la definición, los pacientes pues también tienen alteraciones en la capacidad de concentración y ejecución, entonces van a tener problemas académicos, laborales, cognitivos propiamente dichas, porque ustedes saben que para que el cerebro funcione, pues necesita de un sustrato y ese sustrato pues está dado por los nutrientes y básicamente carbohidratos y grasas que se necesitan para el funcionamiento cerebral que por la carencia o por la restricción estas personas no tienen y se reflejan en que sus procesos mentales pues muchas veces tengan algún tipo de alteración, la cual principalmente se ha descrito a nivel de la concentración. También van a tener conductas obsesivo-compulsivas, entonces todo esto de pesarse constantemente, de medirse sus perímetros constantemente, de pesar la comida, de contar los granos de arroz que se van a comer, de contar las calorías, de hacer cálculos matemáticos para saber si pueden o no pueden comer, pues resultan convirtiéndose en conductas obsesivo-compulsivas, no solamente a nivel de pensamientos intrusivos, ¿cierto? Y repetitivos, sino también de conductas y hábitos como tal. Obviamente va de la mano con que muchas veces hay depresión, ansiedad, tristeza, llanto, ideas de minusvalía, de muerte, de desesperanza. Por supuesto que son personas que tienen una baja autoestima, que tienen un autorrechazo, ¿sí? Esto va de la mano con que pues claramente son personas que pueden tener inestabilidad emocional y la condición muchas veces las lleva a tener un aislamiento social. Entonces, con esto que acabo de decir, les he presentado panorámicamente lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, de los cuales el día de hoy vamos a destacar dos cuadros típicos, que son la anorexia y la bulimia, que son los que ustedes más han escuchado. Sin embargo, dentro de la charla también vamos a hablar un poquito del trastorno de conducta no especificado o que también en algunos
textos lo refieren como el trastorno mixto de conducta alimentaria, que realmente estamos viendo que hoy en día es el más frecuente y básicamente es mixto o no especificado porque tiene algunos elementos de anorexia y algunos elementos de bulimia, pero no cumple el 100% de los criterios para ser el uno o el otro, y el hecho de que tenga una mixtura y que excluya algunas situaciones que no obligatoriamente se ven en un paciente, pues nos permite clasificarlo como un trastorno mixto o no especificado, pero con la salvedad que es un trastorno de conducta alimentaria. Y como les dije anteriormente, esto se ha ido ampliando cada vez más y, por ejemplo, ya la obesidad también se habla como una enfermedad con un componente mental también, y otros fenómenos como lo que está ocurriendo ahora de la vigorexia, en la que han caído de pronto muchos hombres también, que está asociado justamente a esto mismo que estábamos diciendo, pero en términos, digamos, de tener una figura corporal perfecta, y por eso la adicción al gimnasio, el uso de proteínas, el uso de estimulantes, el uso de anabólicos, etcétera, pero como con esa finalidad de querer esa perfección de la figura corporal, y que la estamos viendo más en los hombres que en las mujeres como tal. ¿Listo? Entonces, des en cuenta que el panorama se amplía mucho. Sin embargo, por efectos prácticos, pues vamos a hablar de anorexia y de bulimia en esta clase. Importante en términos epidemiológicos, pues resaltar dos cosas relevantes. La primera es que uno de los países que más ha estudiado este tema y que ha desarrollado mayor cantidad de investigaciones, y que incluso se ha esforzado por proponer diferentes tipos de tratamientos para el manejo de estas patologías, han sido los españoles. Los españoles incluso son muy buenos referentes en temas de psiquiatría y salud mental, y obviamente en este tema de trastornos de conducta alimentaria pues no se quedan atrás. Por eso son un referente epidemiológico cuando uno habla de esta patología. Sin embargo, en nuestro medio, aquí en Colombia, en Bogotá específicamente, hay muchas instituciones que trabajan fuertemente estos temas y que también, digamos, han hecho investigación alrededor del tema. Pero cuando se comparan las cifras, digamos que estos datos pueden ser extrapolados a nivel mundial. Lo primero es decir que preferentemente esta afección se ve ubicada en el grupo poblacional de los adolescentes, es decir, las personas más o menos entre los 10, 12 hasta los 21, 23, 25 años. A veces se puede presentar un poquito más precozmente y también se puede presentar en personas por encima de los 25 años, pero el grupo poblacional por excelencia para verse afectado por esta condición pues es el de los adolescentes. La segunda cosa importante que hay que decir en términos epidemiológicos es que esta afección se ve más frecuentemente en las mujeres que en los hombres. Sin embargo, con el paso de los años ha habido un incremento también en los varones, especialmente en presentaciones atípicas de la enfermedad y con peor evolución o con peor pronóstico, muchas veces aunado a la impulsibilidad de los hombres, a los mayores intentos de suicidio y suicidios consumados que estos hacen, y al uso también de medicamentos como anabólicos, proteínas, corticosteroides, que pues también van asociados a esos trastornos, como por ejemplo el de la vigorexia. ¿Listo? En términos generales, se dice que en el mundo occidental, más o menos en un rango del 0,5 al 1 o del 0,2 al 0,8% de la población general tiene algún tipo de trastorno de conducta alimentaria o corresponde pues a la prevalencia en el mundo occidental. Lo cual, pues digamos que es una cifra alarmante, porque aunque uno diga el 1%, eso es muy poquito, cuando ustedes traducen ese 1% en cantidad de personas y solo hablando de la mitad del mundo, que sería el mundo occidental, pues seguramente que en cifras absolutas significa un número importante. Y fíjense que aquí unos datos de España, que como les dije son correlacionables a nivel mundial. Esos datos entonces, por ejemplo, nos hablan de eso, nos hablan de que tenemos un 4,5% de personas que padecen algún tipo de trastorno de conducta alimentaria, ¿sí? Y de ese porcentaje, fíjense que el 0,4 es anorexia, el 1% es bulimia y el 3
es un trastorno no especificado, ¿sí? O también un trastorno mixto. Y fíjense también cómo nos hablan de que ese grupo estudiado corresponde a el grupo poblacional del que habíamos hablado, que serían los adolescentes, y específicamente serían las adolescentes las que más tendrían esta presentación. Si nosotros nos vamos, las cifras no son muy distantes, estarían, digamos, dentro de la misma posición, donde básicamente un dato adicional es que aquí no se tiene mucha diferenciación entre estratos socioeconómicos, se sigue viendo mucho más frecuente en mujeres que en hombres y básicamente en mujeres de este grupo de edades que corresponde a la adolescencia, y epidemiológicamente también nosotros aquí encontramos que es más frecuente el trastorno no especificado o el trastorno mixto, luego la bulimia y finalmente la anorexia. Entonces la epidemiología también digamos que se asocia a lo que nosotros pues manejamos en nuestro país. Bien. Claramente, como todo lo que yo les he hablado de psiquiatría, pues es un problema de salud pública, tiene un impacto importante a nivel de la salud como tal, pero de la sociedad también, y por eso obviamente que el abordaje en sus primeros momentos es muy importante para evitar pues desenlaces mucho más negativos. Y digamos que un grupo privilegiado para trabajar este tipo de trastornos, pues precisamente son los médicos en generales, son los médicos familiares, son los médicos de la atención primaria, porque a ese nivel la posición es privilegiada para la detección. Y ustedes, como todo en medicina, saben que si lo detectamos a tiempo, podemos lograr mejores respuestas en términos de tratamiento e incluso de curación. Y esto aplica no solamente para estos trastornos, sino incluso para enfermedades tan complejas como el cáncer también. Entonces, esto nos lleva a que haya una necesidad de un tratamiento y sobre todo de un diagnóstico precoz, lo cual va a ser clave para tener un buen pronóstico de estas patologías. Las próximas diapositivas están bien cargadas de letra, no quiero que se asusten ni que se estresen. Básicamente son las slides que hablan de los criterios clínicos que están tanto en el DSM como en el CIE-10 para hacer el diagnóstico tanto de anorexia como de bulimia y también de los trastornos de conducta alimentaria no especificados. No quiero que nos dediquemos a leer estas diapositivas ni que nos concentremos en lo que ahí dice, porque como les digo, está escrito en los manuales que básicamente los invito a que los revisen, pero sí quiero dejar como algunos tips importantes de no olvidar respecto a las características clínicas de estos tres trastornos y por consiguiente cómo esas características clínicas pues son las que nos permiten hacer el diagnóstico. En relación a la anorexia, pues aquí hay que destacar muy importante que una de las características clínicas es el rechazo a mantener el peso corporal, así este sea el mínimo esperado para la edad y la talla de el paciente, y obviamente lo que hay es una pérdida de ese peso y muchas veces pues con hasta afección de la salud corporal de la persona. Y esto va a estar dado por un miedo intenso a ganar peso o a convertirse en una persona obesa, incluso cuando se está por debajo del peso corporal permitido. Esto obviamente pues se traduce en ese criterio patognomónico importante de los trastornos de la conducta alimentaria, y es que la persona va a tener una distorsión de su imagen corporal. Y esa distorsión de su imagen corporal es la que la lleva a verse por encima del peso ideal o esperado o que quiere tener, la que le hace que exagere un poco también su condición física y que de pronto un gordito pequeño lo vea como un gran gordo o como un sinónimo de obesidad, y por supuesto que esto le lleve a tener una serie de conductas que conduzcan a tener de forma inadecuada esa reducción del peso corporal, que básicamente es con la restricción de la ingesta alimentaria. ¿Listo? Aunque hay otro tipo de manifestaciones de anorexia en términos de la restricción alimentaria, pero esa sería su característica primordial. Ahora bien, no solamente vamos a tener esas características generales, sino obviamente vamos a tener ansiedad, depresión, irritabilidad, inestabilidad emocional, ideas de minusvalía, baja autoestima y, por supuesto, esas ideas fijas e inadecuadas de tener un peso corporal
anormal o una figura corporal anormal que se traduce en esa dismorfofobia o en esa alteración de la imagen y en esa no aceptación de la misma. Pero además también vamos a tener otra serie de signos y síntomas más desde el polo orgánico, donde vamos a encontrar que las pacientes van a tener eh, alteraciones de el ciclo menstrual, van a tener amenorrea, van a tener pérdida del interés sexual, van a tener, por ejemplo, los hombres impotencia sexual, vamos a encontrar pérdida del cabello, onicorexis, vamos a encontrar caquexia, es decir, una cantidad de situaciones físicas que también se unen a toda la parte conductual y a toda la parte emocional y a los criterios específicos que nos permiten pues decir que el paciente cursa con un trastorno de conducta alimentaria y específicamente para este caso de la anorexia. Por el otro lado, cuando hablamos de la bulimia, la cual comparte muchos de los síntomas de la anorexia en términos de los síntomas emocionales como tristeza, ansiedad, ideas de minusvalía, baja autoestima, alteración de la imagen corporal, dismorfofobia, etcétera. También algunos síntomas físicos como por ejemplo alteraciones mucocutáneas, quemaduras en la comisura labial, alteraciones orofaringias, esofagitis, entre otras, ¿cierto? Nosotros aquí vamos a tener una característica muy importante y es que las pacientes o los pacientes presentan atracones recurrentes de comida y estos se van a caracterizar porque hay una sensación de pérdida de control sobre la ingesta del alimento y posteriormente entonces van a estar comiendo desaforadamente y luego lo que van a experimentar es una sensación de disconfort emocional, una sensación de disconfort vital que lleva a que busquen, ojo, palabra clave, conductas compensatorias, las cuales son inadecuadas o inapropiadas para, entre comillas, revertir el efecto de haber tenido un atracón. Entonces son esas pacientes que después de los atracones y se inducen el vómito o se toman un laxante o se ponen un enema o se hacen un lavado rectal para tener una evacuación fecal o se van a hacer ejercicio desaforada y desmedidamente con el fin de omitir lo que ocurrió al haber pues consumido más alimentos de lo esperado, de lo permitido, y básicamente esto es lo que caracteriza a este tipo de pacientes. ¿Listo? Como siempre, y como les dije anteriormente, pues con esa preocupación continua por la comida, por el peso, con intenciones de contrarrestar el peso, el miedo a engordar, etcétera, que digamos que pueden ser condiciones compartidas entre ambos trastornos, pero el uno con una sensación de culpa y con una búsqueda de conductas compensatorias y el otro con una clara alteración de la imagen corporal y con una conducta evitativa o restrictiva. Y ambos con sintomatología afectiva o sintomatología emocional y con diferentes síntomas físicos que también pueden estar ahí involucrados. Y como les dije en la introducción, otro grupo sería este de las conductas, de los trastornos de conducta alimentaria no especificados o mixto, donde, como ustedes ven en la diapositiva, se cumplen algunos criterios para bulimia, algunos criterios para anorexia, pero no el 100% de los criterios para decir que es bulimia o anorexia, sino que es algo combinado, es algo mixto y por esa razón se llama trastorno mixto o trastorno no especificado de la conducta alimentaria, donde también, por ejemplo, entrarían los que por excepción no cumplirían criterios del uno o el otro. Por ejemplo, un hombre no va a experimentar amenorrea, entonces eso ya lo excluye claramente de un trastorno tipo anorexia, donde tenga que estar este tipo de situación, por lo cual entra dentro del catálogo de los no especificados o de los mixtos, o podría ser una anorexia, pero con la especificación de que se excluye el criterio de la amenorrea porque no cumple para tal fin. Pero como les dije en la epidemiología y de pronto como ustedes revisaron, la evidencia nos muestra que lo que más se presenta son este tipo de trastornos donde hay una mixtura de síntomas tanto de uno como del otro y donde por efectos de género y de condiciones especiales como que entran mejor acá y se hace mucho más fácil el diagnóstico a este nivel. ¿Listo?
Antes de continuar con ya la parte de intervención como tal, nuevamente les insisto en que no son los únicos, pero son los más frecuentes y digamos los que han sido más ampliamente estudiados. Sin embargo, a ustedes en este momento les va a tocar la era, digamos, moderna, donde van a encontrar otro tipo de pacientes, donde van a encontrar otra mixtura de trastornos de conducta alimentaria y donde ustedes van a encontrar entonces la obesidad, la vigorexia y muchos otros que de pronto probablemente se van a empezar a describir. Bien, entonces ya entrándonos un poco en lo que sería la función de ustedes y lo que sería más familiar para ustedes, vamos a hablar del tratamiento, empezando por la prevención. ¿Listo? Recuerden que hay una prevención primaria y una prevención secundaria. Entonces vamos a ir como en un paso a paso de intervenciones y de evaluación, que es lo que les corresponde a ustedes como médicos generales desde su ejercicio como rurales o en promoción y prevención o en atención primaria o en la medicina general como tal mientras que la ejerzan. Entonces, lo primero que hay que decir es que en prevención primaria lo que se pretende es que se reduzca la incidencia, es decir, cuanto menos casos tengamos de pacientes con trastornos de conducta alimentaria, muchísimo mejor, ¿cierto? Y obviamente esto aquí lo vamos a enfocar en que nosotros podamos intervenir como médicos generales o de atención primaria en diferentes grupos poblacionales o en diferentes reuniones de esos grupos poblacionales. Entonces, es muy importante esas intervenciones que se hacen a nivel de la familia, de los grupos sociales, de la escuela, del colegio, de los medios de comunicación locales, porque pues básicamente es allí donde nosotros vamos a poder aplicar todas esas medidas de promoción y prevención y básicamente el enfoque es a través de la educación sanitaria como tal. En la atención primaria, ustedes van a tener diferentes momentos donde van a atender pacientes menores, pacientes en crecimiento y desarrollo, en control prenatal, adulto mayor, enfermedades crónicas, programa especial de adolescentes o de patologías especiales. Y justo en esos puntos uno debe hacer este tipo de intervenciones. Entonces nos vamos a centrar, por ejemplo, en los programas que están orientados hacia el control del adolescente para que ustedes cuando tengan un adolescente pues lo puedan educar sobre los cambios corporales que tiene la pubertad y ellos entiendan que hay momentos de la pubertad donde la distribución de la grasa corporal cambia, donde las formas del cuerpo van cambiando de acuerdo a los cambios hormonales que se presentan y que ellos puedan entender cómo esos cambios pues hacen parte del ciclo vital o del ciclo biológico, pero al mismo tiempo también cómo debemos cuidarnos para que esos cambios no configuren un problema como tal, pero también que podamos tener una adecuada aceptación de los mismos. Es muy importante con los adolescentes que tengamos una actitud crítica y educativa sobre lo que es la publicidad, las redes sociales, los medios de comunicación y el patrón de lo estético. No todos somos iguales, algunos pueden tener el gen OBI, otros pueden tener con textura delgada o con textura gruesa y no por eso son más ni menos que los demás, pero la forma como el adolescente lo empiece a ver y a interpretar pues va a ser muy importante para poder de alguna forma favorecer un buen entendimiento y una buena interpretación que no lo lleve a un trastorno de conducta alimentaria como tal. ¿Listo? Y por supuesto, ustedes saben que los adolescentes viven múltiples crisis normativas. De hecho, muchos de ustedes a lo mejor todavía son adolescentes o todavía viven esas crisis normativas. Entonces, hay que estar muy pendiente de estos momentos y apoyar a nuestros pacientes, estar preguntando, indagando sobre los factores de riesgo, identificar las crisis, porque fácilmente en una crisis un chico o una chica se pueden deprimir y esa depresión las puede llevar también a tener una alteración de su imagen corporal, un rechazo de su cuerpo, una distorsión de esa imagen y empiecen a incurrir o a caer en conductas de este tipo y muchas veces puede ser fomentada esa depresión por redes sociales, por presión de grupo, por baja autoestima, etcétera. ¿Listo? Entonces,
Así como nos centramos ahí en los adolescentes, pues es obvio que hay que decir que si todo esto va en promoción y prevención, pues tenemos que desde chiquitos aprender a comer bien para que el comer bien y el tener unos estilos de vida saludables, pues después no repercuta en condiciones que puedan hacer que por unos malos hábitos las personas vayan a caer en un trastorno de la conducta alimentaria. Pero recuerden que todo empieza por casa y que todo empieza desde los primeros años de vida. Obviamente, como les dije, por cuestión de tiempo nos centramos en los adolescentes para esta primera reflexión en lo que tiene que ver con prevención primaria, dado que es el grupo poblacional que más se ve expuesto a esta situación. ¿Listo? En un segundo nivel, ya cuando tenemos que actuar sobre una prevención secundaria, pues nosotros lo que tenemos que hacer es el diagnóstico precoz y empezar a generar un tratamiento adecuado lo antes posible. Es muy importante en términos de esta prevención secundaria que todas las actuaciones de ustedes como médicos generales a ese nivel pues estén orientados hacia lo que tiene que ver con la identificación de factores de riesgo y de pacientes que puedan tener signos o síntomas de alarma y también obviamente a la orientación individual y familiar sobre todo lo que se pueda considerar un factor de protección para trastornos de conducta alimentaria. Entonces, aquí en el cuadrito hay algunos elementos que se pueden considerar factores de riesgo que ustedes tienen que tener en cuenta. Entonces, pacientes de sexo femenino, porque es más frecuente, sin olvidar a los de sexo masculino, preadolescentes y adolescentes, porque es donde más inicia este tipo de alteraciones. De pronto, chicos que tienden al aislamiento, que tienen una dependencia excesiva, que de pronto no han logrado un nivel de madurez ideal, hay que tenerles presente este tipo de riesgos inherentes a este tipo de trastornos, chicos que padezcan enfermedades como diabetes, síndrome de Cushing, sobrepeso, obesidad, etcétera, hay que tener cuidado con ellos porque pueden ser riesgo para que posteriormente desarrollen un trastorno de conducta alimentaria. Todas las situaciones de antecedentes familiares, de obesidad o de trastornos de conducta alimentaria serán muy importantes porque se consideran riesgo como tal. Las situaciones vitales que están viviendo los chicos, como por ejemplo conflictos de familia, familias poco contenedoras, familias poco cohesivas, familias desorganizadas, estructuras donde no hay una adecuada tolerancia a la frustración, pérdidas escolares, rupturas sentimentales, consumo de sustancias y demás, hay que tenerlo muy presente. Aquí ustedes de pronto se preguntarán por ese tema de lo de los deportes y las actividades, pues es importante identificar chicos que estén expuestos a cosas como ballet, atletismo, modelaje, bailarinas, etcétera, porque ustedes saben que estas disciplinas exigen mucho este tipo de controles del peso corporal y a veces esas exigencias se pueden traducir o pueden terminar en conductas desmedidas que alteren los patrones alimentarios y lleven a que se tenga un trastorno de conducta alimentaria como tal. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esos factores de riesgo y siempre pensar que nuestra intervención a este nivel va orientada al diagnóstico y por consiguiente al inicio del tratamiento. En relación a la prevención secundaria, pues muchachos, solamente aquí es para reflexionar que no debemos nosotros pues digamos como que enfocarnos en los temas típicos de alcohol, cigarrillo, estilos de vida saludables, actividad física, sino también se debe incluir todo lo que sea prevención de trastornos de conducta alimentaria como tal. Es muy importante que además de la exploración física, las medidas antropométricas, el índice de masa muscular, ustedes puedan, de masa corporal, perdón, ustedes puedan también realizar algunos cuestionarios, algunas pruebas de tamizaje que permitan, digamos, como fortalecer el diagnóstico precoz de este tipo de alteraciones y por consiguiente abran el camino a la ayuda en cuanto al tratamiento que se quiera establecer. Yo he visto que aquí en esta universidad a los estudiantes les gusta mucho como este tema de las pruebas y las tablas y los cuestionarios y demás. Y para este tema de trastornos de conducta alimentaria existen algunas evaluaciones que nosotros podemos aplicar y que incluso para los que están buscando tema de investigación puede ser una buena opción pensar en un trabajo de investigación orientado hacia esto y son
escalas o son cuestionarios que están debidamente validados y que tienen pues como un importante reconocimiento y que ayudan mucho a el tamizaje y por consiguiente a determinar si hay sospecha o no de un trastorno de conducta alimentaria. Entonces aquí nomás es un algoritmo muy general y muy básico donde está pues la consulta de rutina, la evaluación integral que incluye el índice de masa corporal y si el médico lo quiere hacer y está dentro de este enfoque, pues podría ser un tamizaje de trastornos de conducta alimentaria. Ese tamizaje, entonces, fíjense ustedes, lo puede desarrollar mediante la aplicación de estas pruebas o de estos cuestionarios para menores de 12 años, el CH-IT, y para adolescentes y personas mayores está el SCOF o están estos otros instrumentos que se han desarrollado. Si la respuesta es negativa, pues entonces continuamos el control normal, las intervenciones habituales y siempre insistiendo en todos los programas de promoción y prevención. Y si es positiva, bien sea para menores o para ya personas adolescentes o mayores, entonces nosotros vamos a tener una sospecha de un trastorno de conducta alimentaria como tal y habrá que proceder de conformidad. ¿Listo? Entonces esto solo es para decirles que existe la opción de tamizaje y que ese tamizaje puede ser especial o para los niños o especial también para adolescentes y adultos mediante instrumentos como estos que hay acá. Yo aquí en esta presentación solamente les estoy mostrando los nombres, solamente vamos a ahondar en uno, en este LESCOF, pero ustedes pueden investigar por su cuenta los otros para ver qué tan prácticos, qué tan útiles y qué tan familiares pueden ser e incluso ustedes mismos cómo los podrían llegar a aplicar o si valdría la pena también, por ejemplo, hacer un trabajo de investigación con la aplicación de alguno de estos instrumentos. ¿Listo? En esta diapositiva, teniendo en cuenta que la población española, que es, digamos, de la que me he basado para hacer esta charla, porque es de donde tienen más estudios y experiencias, ellos recomiendan el uso de, por ejemplo, el SCOF para cualquier trastorno de conducta alimentaria o por la exploración de trastornos de conducta alimentaria en general. Y fíjense que lo recomiendan a partir de los 11 años, o sea que casi que nos cubre todo el grupo poblacional que se puede ver expuesto. Y hacen una diferenciación ya entre si es para anorexia o para bulimia con los instrumentos que están expuestos ahí, el IT-40, el IT-26, el Check-It para anorexia y el Bullet revisado y el Bite para bulimia. Y fíjense también cómo lo sugieren a partir de ciertas edades que están dentro de ese grupo poblacional de inicio en la preadolescencia y la adolescencia como tal. Aquí en esta diapositiva, solamente para profundizar un poquito sobre el SCOF, que es el Sick Control on Fat Food Questionnaire, que básicamente son una serie de preguntas que se contestan con sí y no. Fíjense que de todos modos es algo como muy sencillo. Esas respuestas de sí y no, entonces son a estas preguntas muy abiertas, donde a cada punto que pues tenga un sí le vamos a dar un punto y cuando tenemos valores mayores o iguales a 2 puntos, estamos hablando de un posible o un probable trastorno de conducta alimentaria. Fíjense una pregunta cualquiera, por ejemplo, ¿está preocupado o preocupada porque siente que controlar cuánto come? ¿Sí o no? Otra pregunta, ¿cree que está gordo o gorda aunque otros le digan que está demasiado delgado o delgada? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, fíjense que todos estos instrumentos, como es este que estamos viendo en este momento, como por ejemplo los otros sugeridos acá y acá en el algoritmo, lo que van a hacer es dar información sobre los hábitos y sobre la relación que las personas tienen con la comida. Y esos hábitos y esa relación que tienen con la comida son los que nos van a nosotros poder determinar junto con el examen mental, junto con el examen físico y junto con los criterios generales, conductuales y actitudinales, si la persona cursa o no con un trastorno de conducta alimentaria. ¿Listo? Insisto, como siempre en la clase, que el diagnóstico es clínico, pero este tipo de herramientas o este tipo de instrumentos nos pueden ayudar y pues son muy útiles, pero fíjense que ellos hablan de probabilidad.
Tanto así que, por ejemplo, este SCOF, la sensibilidad es del 80%, la especificidad del 78% y el valor predictivo negativo es del 91%. Entonces, obviamente que nos van a dar información, pero nosotros debemos como hacer toda una conceptualización para realmente llegar a una respuesta completa de la necesidad del paciente. Bueno. Unido a lo anterior, entonces, pues nosotros tenemos obviamente que complementar nuestro trabajo con toda una historia clínica y con una exploración física, una exploración mental y unos factores adicionales, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, en su historia clínica, chicos, muy importante determinar antecedentes personales y familiares, si hay depresión, si hay ansiedad, alcoholismo, si la mamá, la hermana, el papá, alguien tuvo un trastorno de conducta alimentaria, incluida la obesidad también, o si la persona padece de alguna enfermedad psiquiátrica de base o tiene alguna enfermedad física de base también. En el interrogatorio y en la obtención de información, pues nosotros vamos a estar primero con el familiar y con el paciente, y en un segundo momento vamos a estar a solas con el paciente, ojalá antecedido de una buena adquisición de rapport, de empatía y de una buena relación médico-paciente, que, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, nos permita pues, explorar de una forma más tranquila, pero más profunda, aspectos ya muy directos del trastorno de conducta alimentaria. En esa exploración general, pues vamos a hablar de si hay cambios bruscos de peso, si de pronto hubo un cambio abrupto del tipo de alimentación que la persona estaba consumiendo versus la que está consumiendo ahora, por ejemplo, también si hace ejercicio físico excesivo, con qué intenciones lo hace, si ha tenido problemas de conducta, de autoestima, si ha habido problemas personales, familiares, académicos, etcétera. En el caso de las mujeres, pues preguntar sobre amenorrea, obviamente, que sería uno de los patognomónicos de la anorexia, y también, pues, obviamente, sobre síntomas generales, tanto físicos como conductuales, como por ejemplo si hay rituales obsesivos, si cuenta las calorías, si cuenta los granos de arroz, si de pronto está presentando síntomas físicos como intolerancia al frío, edemas, alteraciones del patrón de sueño, conductas como erráticas o que llamen la atención, como por ejemplo que se encierre en el baño después de haber comido, que no se siente a comer en la mesa, que coma de pie, que esconda la comida, el que no falta que por allá llama al perrito y por debajo le va dando algo del almuerzo, etcétera, etcétera. Son cosas que hay que preguntar y que deben quedar documentadas en la historia clínica. Cuando ya se está con el paciente, con las salvedades que les dije anteriormente, de tener una buena relación, una empatía, una buena conducción del diálogo, pues ya empieza uno a preguntar cosas ya mucho más específicas para investigar los puntos claves del trastorno de conducta alimentaria. Ahí están los diferentes temas como el autoimagen, la encuesta dietaria, los atracones, los vómitos, el uso de fármacos, el ejercicio, la menorrea, ¿cierto? Con una serie de preguntas que podrían indicar alguna información más fácilmente de obtener. Por ejemplo, miremos lo de los vómitos. Entonces, si existen o no existen vómitos, si son o no asociados a atracones y con qué frecuencia de pronto, por ejemplo, los presenta. En cuanto a la autoimagen y la autoestima, cómo se ve físicamente, cómo lo ven los amigos y la familia, si tiene o no tiene amigos, si tiene o no tiene vida social, si siente culpa o no, qué cree que es lo más importante del aspecto físico, etcétera. Entonces ahí hay una serie como de orientadores que nos pueden, digamos, como que ayudar un poco a nosotros a catalogar lo que le está ocurriendo al paciente. Y por supuesto, chicos, hay que ampliar nuestro pensamiento en términos de que no es solamente que el paciente no coma y esté flaco, sino que esto tiene una gravedad mental y física importante. Por eso es importante informarle al paciente y al familiar de la sospecha diagnóstica o del diagnóstico cuando está confirmado, perdón, y también de su gravedad, porque como vamos a ver más adelante, muchos pacientes pueden llegar a cuidado intensivo, pueden requerir soporte nutricional, pueden requerir reacondicionamiento físico, pueden requerir hospitalización prolongada, ¿sí? Porque esto no es simplemente no comer y estar flaco, sino todo lo que se sucede también a nivel físico y a nivel mental que puede alterar la vida de la persona.
Se me perdió el cuadro de diálogo, entonces no sé si estoy conectado o no. Por favor, me confirman si estoy conectado, si me están escuchando y si se está viendo la presentación. Sí, 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 señor. Sí, señor doctor. Ok, muchas gracias. Entonces, continuamos entonces. De la mano con lo que les estaba diciendo, entonces ustedes como médicos, no voy a ahondar mucho aquí porque esto es más de la parte orgánica, pero el examen físico completo, entonces medidas antropométricas, la parte cardiovascular, el índice de masa corporal y ya signos específicos que ustedes puedan encontrar, problemas en los dientes, edemas, onicorrexis, pultes positivo, signos de alopecia, quemaduras orofaringias, etcétera, que nos pueden de pronto a nosotros sugerir que algo físicamente también está pasando. Tanto para confirmar como para descartar, porque por ejemplo la persona puede estar perdiendo físico y ustedes se encuentran en la exploración que tiene una masa abdominal y resulta que esa masa abdominal resulta siendo un tumor y pues el tumor ustedes saben que el cáncer produce anorexia, entonces podría ser la causa. Entonces una exploración física completa, pero frente a la duda y la sospecha muy enfocada hacia lo que nos podría decir que es un trastorno de conducta alimentaria. Y obviamente, aunque no lo puse aquí, pero ya se los he dicho varias veces, dentro de esta exploración, pues también va la exploración mental. Entonces, hay que mirar si está deprimido, si está ansioso, el tipo de ideas que tiene a nivel del pensamiento, si tiene ideas de baja autoestima, de autocrítica, de autorreproche, de culpa, si tiene dismorfofobia, etcétera. Entonces, la exploración del estado mental también es fundamental y nos va dando información. Y como les dije ahorita, pues se complementa con otro tipo de exámenes, entonces bioquímica sanguínea, hemograma, función hepática, el ionograma, porque como les dije puede haber desequilibrio hidroelectrolítico y esos desequilibrios hidroelectrolíticos, por ejemplo, el que se da con el potasio, puede llevar a arritmias, por eso también se pide un electrocardiograma, fíjense que se pide el guayaco también porque pueden haber sangrados gastrointestinales altos o bajos, etcétera. Es decir, hay que estudiar muy bien al paciente para mirar a ver cómo se encuentra y realmente descartar otras condiciones asociadas o también si lo que tiene es una patología primaria que sea la que esté causando la situación. Por supuesto, entonces aquí está el diagnóstico diferencial, teniendo en cuenta que muchas entidades pueden producir alteraciones del peso corporal y pueden producir también anorexia, entonces es necesario hacer un diagnóstico diferencial sobre enfermedades endocrinas, alteraciones gastrointestinales, el mismo cáncer del que estábamos hablando ahorita, o por ejemplo trastornos psiquiátricos mayores como tal. Puede que yo tenga un paciente que tiene una esquizofrenia paranoide y por la esquizofrenia el paciente no está comiendo porque cree que lo que le están sirviendo trae veneno y no quiere morirse envenenado, ¿sí? Entonces hay que hacer todos esos diagnósticos diferenciales, pero la clave de esa diferenciación está en que los trastornos orgánicos o las patologías mentales como las que se plantean allí, pues no van a cursar con esa distorsión de la imagen corporal ni el miedo a engordar, que sería lo que caracteriza a el paciente que está sufriendo un trastorno de conducta alimentaria como tal. Entonces, fíjense que hay que hacer toda una intervención, toda una exploración, toda una documentación que nos lleve realmente a determinar clínica y paraclínicamente si existe o no un trastorno de conducta alimentaria y proceder de conformidad. ¿Listo? Entonces es importante que nosotros en este nivel y teniendo en cuenta todo lo anterior, frente a la sospecha, pues también siempre estemos dando el consejo sobre la forma como se debe comer, los estilos de vida saludables, de pronto también desmitificar las cosas que se tienen alrededor de la dieta y el ejercicio, como por ejemplo ahora que están promocionando mucho los tales ayunos, hay que saber cómo son esos ayunos, a quién les sirven, a quién no les sirven, el ejercicio, por ejemplo, chicos, que ustedes que son de esta época de la juventud moderna, importante que hagan ejercicio, pero no en exceso tampoco, no se pueden pasar horas haciendo ejercicio porque pues todo esto, digamos que es necesario que nosotros pues hagamos el
el ejercicio en las horas como debe ser, ¿cierto? Y no en exceso y tampoco llegando a extremos pues ya inadecuados. Es importante también, digamos que fortalecer la red de apoyo, hacer registro de comidas, muchas otras cosas que ayudan a los pacientes a poder controlar su situación y a no caer en algo adicional. Entonces, ahí será importante que nosotros estemos actuando para poder disminuir frecuencia y gravedad y sobre todo alertar sobre las recaídas porque se pueden presentar. Importantísimo que siempre ustedes remitan a pacientes con este tipo de trastornos a la parte de psiquiatría y psicología. ¿Listo? Es importante que ustedes hagan ese ejercicio porque estos pacientes no se pueden quedar sin la valoración por psiquiatría y psicología. Es importante que estos pacientes vayan y hagan también todo su proceso de valoración especializada y su tratamiento para que el tratamiento pues sea oportuno como tal. Y por supuesto que cuando existan criterios de gravedad, estos pacientes se deben remitir urgente. A veces las descompensaciones orgánicas son tan severas que los pacientes pueden requerir de unidades de cuidado intensivo. A veces llegan con unas arritmias fulminantes, a veces llegan con unos desacondicionamientos nutricionales muy severos, a veces llegan con desequilibrios hidroelectrolíticos tremendos, entonces requieren de una intervención médica muy oportuna cuando se cumplen criterios de gravedad. De hecho, pues llegan en estadios de desnutrición proteico-calórica severa o de, por ejemplo, desequilibrios hidroelectrolíticos severos, incluso pueden llegar con signos de shock, bradicárdicos, hipotensos, deshidratados, con acidosis o alcalosis metabólica, entonces hay que proceder de conformidad. De otro lado, por ejemplo, cuando los síntomas son pues que no se pueden contener o no se pueden controlar, entonces, por ejemplo, purgas ya severas y excesivas, los vómitos incoercibles, la restricción total de la comida, pues ahí ya no podemos hacer nada ambulatoriamente, ya nos toca referir y muchas veces terminan hospitalizados los pacientes, ¿no? Y en el caso pues psicosocial, claro, si el paciente no tiene una red de apoyo, si no hay quien lo ayude, quien lo supervise, quien esté de pronto favoreciendo el manejo o por el contrario, que estén empeorando el manejo ambulatorio, pues nos toca proteger al paciente y llevarlo. Y también cuando ya la condición mental es grave, ¿no? Si tiene una psicopatología asociada grave, si de pronto hay riesgo de suicidio, si la depresión está muy severa. Si de pronto también esto se une con asunto de drogas, de alcohol, otro tipo de situaciones, pues ahí tenemos que también considerar que es un criterio de gravedad y por ende tenemos que remitir de carácter urgente a ese paciente. Ya para ir acabando, entonces, en términos del tratamiento como tal, pues hay un tratamiento orgánico importante que tiene que ver justamente con el control y la corrección de todos esos derivados. Si el paciente quedó desnutrido, pues hacer la reposición nutricional. Si el paciente tiene un desequilibrio hidroelectrolítico, pues nos toca hacer esa corrección. Si el paciente tiene una anemia carencial, pues nos toca empezar a dar los suplementos que correspondan, etcétera. Desde el punto de vista nutricional propiamente dicho y su reflejo, pues sería otra vez volver a equilibrar la dieta, romper la secuencia ayuno, atracón, vómito, purga, dependiendo de lo que se presente, lograr un peso ideal en el paciente que esté dentro del índice de masa corporal permitido y esperado. Obviamente, volver a readecuar los hábitos tanto del paciente como de la familia en términos de horarios, conductas como sentarse en la mesa, comer despacio, comer en familia, disfrutar la comida, etcétera.
Obviamente hay que hacer todo el tema de las suplencias cuando se han demostrado carencias y cuando se requieren, y debe haber como un reacondicionamiento nutricional progresivo. No es que ya mañana coma lechona, sino que será pues en el momento en el que pueda y en las cantidades que pueda, pero como reactivando los hábitos saludables en ese aspecto como tal, y también reacondicionando globalmente todas las condiciones físicas que se hayan visto alteradas. Por el otro lado, entonces también es importante destacar que fíjense que el tratamiento no solamente se centra en el paciente, sino también en la familia o en la comunidad incluso. Que el tratamiento no solamente es de la nutricionista, sino que también aquí se está integrando nutrición, medicina general, terapia física, rehabilitación corporal, rehabilitación física, en el caso de que se requiera, dependiendo de los estados en los que haya llegado el paciente. Por supuesto, y será el tercer eslabón del que vamos a hablar ahorita, toda la parte de salud mental, psiquiatría y psicología, etcétera. Estos tratamientos, muchachos, se pueden realizar ambulatorios si la condición lo permite, o hospitalizados, bien sea para el tratamiento del trastorno de la conducta alimentaria en una unidad de salud mental o en una unidad especializada en este tipo de trastornos, para hacer toda la terapia individual, la terapia grupal, la intervención familiar, el uso de medicamentos psicofármacos si se requiere, etcétera. O en el peor de los casos y frente a los casos más graves, pues toca iniciar el tratamiento desde el hospital general, incluso desde la unidad de cuidado intensivo, obviamente cuando el paciente esté en condiciones de recibir también la interconsulta por psiquiatría de enlace para empezar a hacer ese proceso multidisciplinario que es necesario en estos casos. Ya desde el punto de vista de psiquiatría propiamente dicho, o del tratamiento emocional, pues obviamente la psicoterapia será muy importante, tanto individual como grupal, como familiar. Hay que tratar la psicopatología asociada si se tiene, hay que mejorar la autoestima, hay que cambiar las cogniciones erradas que pueda tener la persona con respecto a lo que es la belleza, a lo que es la vida saludable, a lo que es la figura corporal, etcétera. Hay que orientar a la familia, porque las familias muchas veces se sienten culpables, se sienten confusas, sufren por lo que le está ocurriendo. Entonces toca hacer toda una intervención, digamos, como que muy integral, resolver los conflictos personales, familiares, sociales, académicos, porque todo eso va a influir. Y por supuesto que nos toca empezar a normalizar progresivamente el tema de la imagen corporal, ¿no? Para que la persona pueda realmente ver que su situación corporal pues se está, digamos que normalizando en la medida en que ya él o ella se vayan viendo pues como mucho más aceptadas, por una parte por ellas mismas y luego por el resto de la sociedad, pero que eso pues finalmente favorezca que tenga una buena calidad de vida. Y todo eso será a partir de ese abordaje emocional, ese abordaje psicoterapéutico. Y ya hablando de un eslabón adicional que sería la parte farmacológica, pues se pueden utilizar algunos antidepresivos, generalmente inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que se han considerado antibulímicos, perdón, porque pueden disminuir un poco como la ansiedad de esos atracones, de esa pica que le puede dar a los pacientes. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos porque también tienen un ligero efecto anorexígeno, entonces hay que darlos con supervisión y con una serie, digamos, como estrategias adicionales para que no se condicione una respuesta negativa, ¿sí? Y por supuesto, si el paciente está muy ansioso, si ya la idea, digamos, del peso o de la conducta se volvió realmente casi que como una idea delirante, pues tendremos que dar ansiolíticos, tendremos que dar antipsicóticos, o por supuesto, si de base la persona tiene una enfermedad adicional, tendrá que ser tratada la comorbilidad, el trastorno psiquiátrico que está asociado, o pues la complicación que se esté generando como tal. Entonces sí hay una, digamos que indicación de psicofármacos, pero esto pues ya es a un nivel mucho más complejo y mucho más especializado, y
y definitivamente será acción de el psiquiatra como tal. Existen medicamentos que incluso se usan mucho en pediatría, tal vez alguno de ustedes por ahí lo leyó en su investigación, porque en los otros grupos algún compañero lo compartió, que son estimulantes del apetito y se utilizan y están avalados y están aprobados y de hecho ustedes los van a aprender cuando estén en pediatría, esos niños que no quieren comer y que tienen bajo peso, etcétera, y les dan algunos medicamentos estimulantes del apetito. Esto también se puede utilizar en estos pacientes como para volver a reacondicionar estas posibilidades. ¿Listo? Además de lo anterior, pues súper importante todo el tema del seguimiento, no hay que olvidarse de los pacientes, hay que hacerles seguimiento, incluso toca tenerlos cerca porque pueden haber recaídas, pueden haber recidivas, entonces es importante pues continuar como todo ese tratamiento integral, no solamente individual, sino familiar, calmar las ansiedades de los familiares, facilitar la catarsis, la expresión, aclarar las dudas. Muy importante es culpabilizar a los padres porque a veces se sienten muy culpables por lo que sucedió, pero también es cuestión de educar, ¿no? Porque yo también tuve un caso de una persona que sufría del trastorno y alimentaba y le daba lonchera a sus hijos menores de 15 años y era zanahorias y espárragos. Pues por supuesto que sin querer queriendo, con su propio trastorno, proyectó y transmitió eso también a sus hijos y una de sus hijas hizo una anorexia nervosa con unas consecuencias tremendas. Entonces también toda esa parte educativa es súper importante y obviamente pues lograr y propender porque haya una estabilidad emocional y comportamental en los pacientes que haga que los pensamientos, los sentimientos y las conductas que tienen que ver con la relación con la alimentación y con su peso e imagen corporal pues no sean distorsionadas y se den de la mejor manera posible. Ya para terminar, chicos, entonces pues ya se dan cuenta que ustedes como médicos generales y en la atención primaria pues tienen una importantísima acción en términos del diagnóstico, del tamizaje y de la referencia precoz y oportuna e incluso del tratamiento inicial. Obviamente hay que hacer una amnesis muy detallada y orientada a detectar este tipo de trastornos. Y vuelvo y les digo, no es solamente decir que la persona está flaca y no come, sino también mirar qué hay detrás física y emocionalmente. ¿Listo? Involucrar a la familia en el proceso, informar detalladamente, tratamiento multidisciplinario, esa parte psicoeducativa a todo nivel, incluida la psiconutricional, porque es esencial para este tema. Obviamente, pues el compromiso de todas las partes involucradas para dar el mejor tratamiento y el llegar a poder lograr una normalización de la dieta y de los hábitos alimentarios, lo cual pues es un paso fundamental para el tratamiento, pero también eliminar la normalización de las conductas inadecuadas, porque es que, por ejemplo, hoy en día la gente no come y todos ya lo ven como normal, porque es que quieren verse fit y no fat. O está la persona 22 horas en el gimnasio y eso es normal porque es que quiere estar fit y no fat. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de cosas que los medios de comunicación, la contemporaneidad y demás nos han llevado, pues las tenemos que nosotros también que corregir, porque definitivamente eso no puede ser normal y no podemos estar viendo la vida solamente con estereotipos y dejar de lado pues lo que es realmente vital y esencial y por supuesto que nos lleva a, a dejar pues digamos como las emociones, las sensaciones, las relaciones y la calidad de vida de una forma diferente. Como les decía a sus compañeros del grupo anterior, por supuesto que hay que hacer ejercicio, por supuesto que nos tenemos que cuidar, por supuesto que no debemos fumar, no debemos tomar, no debemos consumir drogas, por supuesto que tenemos que tener estilos de vida saludables, vernos bien, ser bonitos está súper bien, vestirnos chéveres está súper bien, ejercitarnos está súper bien, pero no tampoco a un nivel que ya se nos vuelva obsesivo, que se nos vuelva patológico, que dejemos de hacer nuestras cosas del día a día por estar en este tipo de acciones y sobre todo también que perdamos un poco como la esencia y el rumbo de la vida desde lo que es real y desde lo que es realmente trascendental. Una cosa es cuidarse y otra cosa es enfermarse por cuidarse.
¿Sí? Entonces, ojo con eso, porque ustedes, por ejemplo, que son jovencitos, que son médicos, que les tocó esta era de las redes sociales, de la tecnología y todo lo demás, pues a veces se pueden ver presionados por los grupos, se pueden ver presionados por el medio, pueden ver presionados incluso hasta por ustedes mismos como grupos de jóvenes y demás, y podrían incurrir en este tipo de conductas inadecuadas. Entonces, una cosa es cuidarse y otra cosa es ya llegar a los extremos que resulten es enfermándonos como tal. Bien. Bueno, chicos, pues eso era lo que les quería traer para el día de hoy. Abrimos un espacio para preguntas, comentarios, complementos, sugerencias o algo que alguno de ustedes quiera traer a partir de lo que supongo que estudiaron y revisaron en su práctica y preparación individual. Entonces, cierro mi micrófono y quedan abiertos los micrófonos de ustedes. Los escucho. ¿Nadie tiene nada que decir, como siempre? ¿Están ahí? ¿Se cayó la conexión? ¿Estoy hablando solo? Acá estamos, profe. Ok, entonces, ¿alguien tiene algo que decir? No puedo creer que nadie tenga ni siquiera un aporte para la clase. ¿Todo claro? Bueno, entonces dejamos ahí y nos vemos en el examen. Hasta luego. Hasta luego.